Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Como ya les comentaba, ok, perdón, suave, ya voy. Muy buenos días, queridos amigos, hermanos. Todavía creo que se debe escuchar un poquito distorsionado. Ya va. Muy buenos días, queridos amigos, hermanos en Cristo, paz, shalom. Ya vieron el título KN95. Nada más lo puse como una referencia porque como ya todos sabrán, he conocido lo de... Estamos todavía en tiempo de pandemia y consideré oportuno, espérense, creo que se escucha mejor, ahora sí vamos a dejarlo así. Vamos a hacer un pequeño, considero oportuno hacer un recordatorio que compartí alguna vez con la Grey con relación a esto de la mascarilla y las caretas, porque ahorita como estas son las cosas que están de moda, entonces ¿cuál de ellas la que nos protege más? Nos protege más la quirúrgica, nos protege más una quirúrgica de negra, nos protege más una deportiva, nos protege más con todo y una careta psicodélica que parece que estamos como en el espacio. ¿Cuál es la que nos protege más? Y resulta que de la que más coinciden de la que más protege es la KN95, esta que tengo aquí. No sé si ahí se aprecia bien, si la KN95. Y veo que la gente, que nosotros hemos adoptado eso de manera prudente, que los conocedores de los sistemas de salud y demás han coincidido en que nosotros debemos protegernos y esto es parte del protocolo de bioseguridad. Y dentro de ese protocolo de bioseguridad tiene buena aceptación la KN95, la que se muestra como una de las más seguras. Protege tanto al que está infectado, digamos, el que tiene caso positivo para que no contagie a otro, y a los que no lo estamos para que no nos contagien. Entonces, claro, obvio que hay algunas personas que se descuidan, la usan un poquito hacia abajo, hay personas que no les gusta usarla, pero en la gran mayoría, ya al tiempo que estamos viviendo, la gran mayoría en el globo terráqueo las usa, la mayoría. Y la razón por la que las usan es porque coinciden todos que es una forma de protección. Y me quedé pensando en esto de las mascarillas y las caretas, porque solamente usé como referencia KN95, porque ¿cuál es nuestra KN95 en nuestra vida espiritual, en la vida de nosotros diaria? ¿Qué es lo que nos protege en realidad a nosotros de lo que nos pueda suceder en nuestro diario vivir? Y el Señor me estuvo inquietando en ese sentido porque, fíjense una cosa, si nosotros procuráramos cuidarnos, si nosotros procuráramos protegernos en las cosas que de verdad importan, nosotros entenderíamos qué mensaje es el que el Dios que creó todo esto quiere darnos a nosotros a través de un proceso tan difícil como el que estamos pasando de esta pandemia. Ya han pasado otros como guerras mundiales, ya han habido otras pandemias, pero también se avecinan otras pandemias. Esta no va a ser la última. Y entonces siempre el ser humano busca la forma de protegerse y de preservar la vida a toda costa. De preservar esta vida me parece fantástico. Vamos como manera de ilustración a contar una pequeña historia con relación a las caretas y mascarillas, porque alguna vez compartí con la Grey, como digo, considero oportuno compartirlo. Y resulta que alguna vez ustedes han escuchado, porque la careta lo que hace es que nos cubre, pues se llama careta o mascarilla, cubren nuestro rostro y hacen difícil que otra persona pueda identificarnos. Entonces, anteriormente ustedes recuerdan que el término sincera, de que esta es una persona sincera, ¿de dónde viene? Y voy a hacer un match con esta historia y con lo de las caretas. Resulta que hace mucho tiempo atrás, el material con que se hacían las máscaras era con múltiples tipos de cera, ¿ok? Y en tiempos antaños,
la gente de la élite, la gente de la socialité, los reyes, los marqueses, etcétera, etcétera, como tenían que guardar una postura, tenían que guardar una imagen por la posición que tenían ante la sociedad. No se podía un marqués o un príncipe o un rey o una reina o una princesa, o no se podían ver trastocada la imagen, tenían que cuidarla, tenían que guardar todo un tipo de protocolo. Y eso les era muy difícil a la mayoría, por no decir que a todos, guardar esa imagen de personas cultas, de personas serias, de personas educadas, de personas casi como sin mancha, de personas rectas. Y ellos se inventaron que cada vez que querían oficiar una fiesta, se inventaban estas fiestas de disfraces. Y en estas fiestas de disfraces se utilizaban estas máscaras, y estas máscaras eran hechas con cera. La intención era que ese día de la fiesta, el rey, los grandes marqueses, la gente de alta alcurnia, se podía mezclar con la gente del vulgo. Entonces, al cada uno tener una careta o un tipo de disfraz diferente, usted posiblemente le tocaba interactuar dentro de la fiesta con el mismísimo rey y no lo sabía, porque el rey estaba disfrazado y el rostro era ocultado. Él ocultaba su rostro detrás de una de estas máscaras que era hecha con cera. Por eso se empezó a utilizar el término. Entonces, ese día que se hacía la fiesta, se formaban unos grandes holgorios. Entonces, el rey, por poner un ejemplo, tenía la oportunidad ese día de no guardar y de no ocultar, y de no tener que mostrarle a la sociedad, a su pueblo, los defectos que él tiene como normal, como una persona común y corriente. Entonces ese día se emborrachaban, habían huelgas, habían lujurias, la lujuria se encendía, habían bacanales. O sea, ese día la gente perdía todo tipo de inhibición, y la gente era otra. Lo que a mi parecer no es que era otra, sino que era el único momento donde se podían mostrar ellos tal como eran, pero se le daba la oportunidad de poder serlo sin ser juzgado, porque se lo permitía el cubrirse detrás de un disfraz y detrás de esta máscara. Eso no ha cambiado, porque de ahí es donde viene el término sincero. Cuando uno decía, esta es una persona sincera, se referían al hecho de que era una persona, que es una persona que era sin máscara. ¿Ya se entiende? Entonces, de ahí viene el término, él es una persona sincera, porque es una persona sin la máscara, es una persona que no está cubierta, que se muestra tal como es, y podemos decir de que es una persona prístina, una persona transparente. Pero eso no ha cambiado. En el día de hoy hay gente poniéndose uñas que no son, pelos que no son, partes en el cuerpo que no son de ellos, pestañas que no son de ellos, cejas que no son de ellos. Los varones poniéndose, ¿con qué intención las personas se ponen tantos accesorios y le gusta lucir marcas y dientes de oro y persis y aretes? ¿Por qué la persona en realidad, qué es lo que hay detrás de esto? Es porque detrás de esto, al final, nosotros todos tenemos una careta. Ahora, con esto de la pandemia, el Señor me inquietaba porque las caretas y la mascarilla dificultan esto, y es una forma de protección. Ahora es de protección contra el coronavirus, pero en nuestro diario vivir, antes de que viniera la pandemia, cuando no utilizábamos las caretas y mascarillas y ese montón de accesorios, cada uno de nosotros, cuando salía a las calles o mientras estábamos en casa, mostrábamos una careta. Detrás de cada careta, de cada persona que no era sincera, detrás de cada uno de nosotros, mostrábamos, hay realmente otra persona. Hay mucha gente quebrantada, hay mucha gente sufrida, hay mucha gente que muchas veces no logramos ocultar en realidad lo que hay detrás de nuestra máscara, detrás de nuestra careta, porque de alguna manera lo usamos como protección para que no nos humillen, para que no nos pasen por encima.
Algunos lo hacen con una doble intención de que muestran una cosa, pero en realidad son otra. Y al final, ya sea para que la intención sea buena o la intención sea mala, todos usamos una careta. Porque el que usted presenta diariamente no es realmente quien usted y yo somos. Quien lo sabe es el Señor. Y ahí es donde quería aterrizar con la exhortación de hoy. Porque cuando el Señor me inquietaba con esto, me quedé pensando y meditando en muchas veces cuando yo he mostrado una careta para que otras personas no se den cuenta si estoy triste, para que otras personas no se den cuenta por los problemas y las situaciones que estoy pasando, o a veces quiero que las personas se den cuenta que algo me está molestando o que algo me molesta, y empezamos a poner caretas, mascarillas y ceras. Y voy a usar un texto bíblico para ilustrar lo que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes. Lucas capítulo 7, verso del 36 al 50 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Este fariseo, que nosotros utilizamos el término de muchas veces de manera insulta, de manera como despectiva, y lo usamos para insultar a otros. Recuerden que no eran más que un grupo de personas que eran leídos e instruidos en la escritura, en lo que usted y yo conocemos como Biblia. En ese tiempo era la ley. Un fariseo era un estudioso de la ley, y este fariseo estaba invitando a comer a Jesús, y Jesús se sentó a su mesa. Entonces dice que hubo una mujer en esa ciudad. De ahora vamos a desvelar quién es este fariseo y quién es esta mujer. Dice ahí en Lucas capítulo 7, verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, atención, que era pecadora, entonces identifica a esta persona que invitó a Jesús a cenar a su mesa, a comer a su mesa, como fariseo, e identifica a la mujer como pecadora. Dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, o sea, invitado, dijo para sí lo dijo, o sea, no dijo nada con la boca, audiblemente lo dijo para sí: si fuera profeta, refiriéndose a Jesús, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, ya identifican, el fariseo era Simón. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Dice: un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Se respondió Simón. Dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado, le dice Jesús a Simón el fariseo. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer, dice, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos de sus pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien le perdoné, dice, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. O sea, todos, son muchos, lo de la pecadora. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, otros, aparte de Simón, el fariseo: ¿quién es este también que perdona pecado? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Atención, ahora vamos a contar el mismo relato, pero como lo dice Marcos. Pero fíjense cómo esto va. Él va y le dice: wow, habla para sí, y dice, empieza a hablar de la mujer pecadora, la que entra llorando. Y Jesús
sabiendo lo que está en su pensamiento, le cuenta esta historia y él cayó en la historia. Ahora fíjense cómo lo cuenta Marcos. Marcos dice, capítulo 14, verso del 3 al 8, verso 3. Pero estando él en Betania, Jesús, en casa de Simón el leproso, atención, Lucas lo presentó como un fariseo, un estudioso de la palabra, un estudioso de la ley, y ahora Marcos desvela que no solo era fariseo y que en su nombre era Simón. Marcos ya desvela que era Simón, refiriéndose al mismo fariseo, pero ahora en casa de Simón el leproso. Y sentado a la mesa vino con la mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, o sea, algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desprecio de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, contra la mujer pecadora. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Miren cómo lo cuenta Marcos. Ahora miren por dónde vamos. Tenemos un Simón que es fariseo y aquí es conocido como el leproso. Simón el leproso. Y Simón fue quien invitó a Jesús a que fuera a su casa a comer. ¿Vieron cómo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí Simón está diciéndole a Jesús que vaya a la casa a cenar, pero en agradecimiento. ¿Y por qué le digo esto? Vamos a ver cómo lo cuenta Marcos para terminar de cerrar esta parte de la exhortación. Marcos capítulo 26 del 6 al 13 dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre su cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ve cuando dice que algunos se enojaron, cuando se refirió Marcos a que algunos se enojaron, se refería a los discípulos. Miren cómo va tomando forma. Aparece él, un fariseo de nombre Simón. Acá invita a Jesús, aparece una mujer, se enojan algunos, ya identifica quiénes son los que se enojan ahora en Mateo, que son los discípulos. Y ahora no solo que se enojan los discípulos, sino que ya se identifica que Simón era leproso, no solo fariseo. Entonces miren lo que dice. Y entendiendo Jesús, dice, porque esto podría haberse vendido a gran precio y habérselo dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Porque ha hecho conmigo, dice, una buena obra, porque siempre tendréis los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho dice, a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y atención, ¿por qué para memoria de ella? La única aquí, hagan de cuenta, miren, en el momento que todo esto sucede, hasta aquí, la única de esta persona, aparte de Jesús, que ha mostrado su cara sincera, sin máscara, sin mascarilla, sin careta, sin quirúrgica, sin N95, es la pecadora. No abrió la boca, sino fue en acción a ungir al Señor y utilizó el perfume de gran precio. Y esta pecadora, para que ustedes sepan, ahora vamos a desvelar quién es, porque la misma escritura los va a desvelar quién es. Resulta que era la única, entró llorando. Por eso que Jesús le dice en Marcos, ve, tus pecados te han sido perdonados y tu fe te ha salvado. Ve en paz, porque ella reconocía que era pecadora, pero los otros con su careta, que Simón con su careta de que yo soy fariseo, y los discípulos con su careta que son de que estudiantes y seguidores del maestro, tienen su careta puesta de protección, haciéndole creer al resto que ellos son mejores que la pecadora. Entienda que voy buscando la forma de ver como que ella es más pecadora o ella es la única y excluyéndose ellos detrás de las caretas.
¿Sí me están entendiendo por dónde vamos? ¿Dónde esto va tomando sentido? Poniendo estas caretas que muchos de nosotros lo hacemos en nuestro diario vivir. Vamos a continuar porque ahora vamos a ver cómo lo dice Juan, capítulo 12, verso 1. Dice Juan, el Evangelio de Juan. El mismo acontecimiento. Atención, ya lo tenemos a todos identificados. Los que se enojaron, los discípulos. Simón el fariseo, el leproso que invitó a Jesús, y hay una mujer en medio de todo esto. Dice así Juan capítulo 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que estaba muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Atención, ya se identifica quién es la mujer, es María. ¿Quién era María? María era prostituta. Por eso cuando Simón el fariseo la vio, le dijo dentro de sí: si este fuera profeta, supiera quién es la pecadora que le está lavando y ungiendo los pies. Haciéndose, y muchos están detrás de esta máscara creyendo que son mejores que otros, porque tal vez en la vida de cada uno de nosotros no hemos cometido pecados como otros cometen y creemos que eso nos hace mejor que los otros o merecedores de más de la gracia y misericordia de Cristo. Y no es así, porque fíjense que el Señor, cuando le pone la comparación, habían dos, uno debía 500 denarios, el otro 50. ¿A quién amó más? Y él dice: al que más debía. Entonces dice: ella amó mucho, pero lo está reconociendo. Ahora fíjense lo que sucede aquí, ahí mismo en Juan capítulo 12, ahora el verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Atención, se lo voy a dejar a tarea, pero lo que vamos a desvelar hoy de parte de ahora, ya se sabe que los discípulos se enojaron, pero el único que se atrevió a abrir la boca fue Judas. Y en este sentido, parecería, entonces ya en este momento, Judas se quita la careta. Los otros se parecería, porque recuerden que nosotros tenemos una mal concepto de Judas, claro, porque robaba y porque fue el que entregó a nuestro Señor Jesús. Pero los otros discípulos eran unos hipócritas con careta de que ellos son buena gente, porque ellos también se enojaron, pero ninguno se atrevió a decirlo. Pero dentro de sí ya se habían enojado. Pero se atrevió fue Judas a decir. Entonces Judas dice, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote Simón, al que le había de entregar, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Yo le voy a invitar que el Señor le inquieta a usted para que lea la historia. Pero cuando el que invitó a hacer toda esta cena fue Simón el fariseo leproso. ¿Y saben por qué? De más está decirle que en esos tiempos, cuando alguien tenía lepra, lo apartaban. Era el coronavirus de la pandemia del momento, por decir, la enfermedad en ese momento, que era lepra. Se le sacaba de la ciudad, se le apartaba. Y nadie podía ir allá. O sea, era una persona non grata porque tenía lepra. Entonces, ¿cómo es? Se entiende que ya para este momento ya él no tenía lepra, porque la lepra que tenía Simón el fariseo la había sanado Jesús, para que usted sepa. En una de las sanaciones de leprosos, el que fue bendecido con esta misericordia de parte de Jesús fue Simón el fariseo. Simón era leproso, Jesús le sanó, y él en agradecimiento invitó a Jesús a su casa a cenar.
Ya lo están viendo. Habían dos personas agradecidas, Simón y la pecadora prostituta de María. Pero ¿quién fue la que reconoció y se quitó la careta y nunca renegó de que era pecadora? María. Pero este Simón y los discípulos pusieron su careta de que mucho es lo peligroso que hay en muchos de nosotros. Como los que violan son otros, como los narcotraficantes son otros, como los asesinos son otros. Y yo no he matado a nadie, y yo nunca he lidiado con droga, y yo no soy violador, y yo no soy prostituta, y yo no robo. Muchos de nosotros que sabemos que somos pecadores, y es un peligro, sabemos que somos pecadores, usamos términos de que, bueno, yo soy pecador, nadie es perfecto, y solo Dios me juzga. Pero en el fondo, usted y yo creemos que nosotros no somos como los asesinos que están en la cárcel, como los violadores, como lo que hacen, como los judas que cometen pecados atroces que se ven y que son evidentes, o como esta prostituta. Entonces usted cree que como nunca usted se ha prostituido, usted es mejor que una, eso lo hace menos pecador que una prostituta. Al final todos somos pecadores y ese es el problema que tenemos. Mire, yo he perdido grandes amigos, familiares y conocidos durante mucho tiempo, y más en este tiempo de pandemia, y yo no he visto un solo sepelio donde no se hable bien de la persona que parte, o por lo menos ninguno de la gente que va a oficiar el sepelio, todos están convencidos de que esa persona Dios la va a recibir en su gloria. Eso es una mentira, porque el infierno es real, y el infierno se hizo no solo para los demonios, se hizo para la gente que no va a reconocer a Jesús como Señor y su Salvador, como su KN95, su protección contra el infierno. Nuestra protección, nuestro KN95, nuestra quirúrgica, nuestra careta de protección es la de Cristo, porque es la careta pura, sin mancha, prístina. Por esto este cuerpo tiene que morir, crecer en un cuerpo, resucitar en un cuerpo nuevo, pero revestido de la sangre de Cristo, que es pura, que es la única cara pura, la única KN95 que debemos de cubrirnos contra todo pecado, es la sangre de Cristo. Pero todo el mundo piensa que solo con decirlo ya está cubierto con la sangre de Cristo. Entonces hace que la población se relaje pensando que solamente con arengar o con usar palabra de ánimo, piensan que cada persona que se le oficia un sepelio va para el cielo, se va con Cristo. No es así. Esto duele decirlo, pero por eso que no podemos cansarnos de predicar y llevar el evangelio a otro, para que todos para que la palabra nos lleve a todos al arrepentimiento de pecado, para que seamos cubiertos con nuestra KN95 de Cristo. Y dejando de esas caretas pensando que porque usted predica, que porque yo soy maestro, que porque yo soy diácono, que porque yo soy cura, que porque yo soy monja, que porque yo toco en el canto, en el coro, que porque yo soy salmista, que por lo que sea que usted se crea, que usted es una persona que guarda su vida lo mejor que pueda, y usted cree que eso lo hace menos pecador que María y se convierte en un Simón más, que es agradecido con Cristo porque lo haya salvado, sanado o le haya hecho un favor durante todo el proceso de su vida, pero usted sigue pensando que hay otros que son más pecadores que usted y se pone la máscara como que usted es mejor que otro o es menos pecador de otro, cuando un solo pecado es suficiente para ir al infierno. Entonces, dejémonos delante del Señor usar caretas. Al Señor no le podemos engañar. Hay que ir como María, reconociendo que somos pecadores, para que nosotros podamos ir ante sus pies, ungirle sus pies. Si María tenía eso ese perfume de alabastro costoso, ¿de dónde usted cree que lo sacó María? De haberse acostado con todo ese montón de hombres y todo lo que recibió en ganancia, pero reconoció, hey, ¿sabe qué? Yo soy pecadora y lo de gran valor que tengo para regalarle, se lo voy a dar. ¿Está usted dispuesto a entregarle al Señor lo de mayor valor,
lo de gran precio, lo que tiene mayor valor para nuestro Señor es nuestra vida. Porque nuestra vida no es nuestra. En el momento que usted se la entrega al Señor, nuestras vidas le pertenecen a Él y están en manos de Él. Nuestra KN95 que es Cristo. Esto va para una segunda parte, pero nada más quería inquietarle con esta. Porque algunos somos Judas Iscariote, pero la mayoría somos Simón, el fariseo. Que Dios en su misericordia nos ha protegido de muchas cosas. Y después queremos hacer cosas en agradecimiento. Y se oye muy bonito y se ve muy bonito. Oh, invitó a Jesús a cenar a su casa. Pero en el momento que entró María, empezó a criticarla y se enojaron juzgándola de pecadora. No sabiendo que todos somos pecadores. Todos somos llamados a arrepentimiento a diario. Y todos somos llamados a llevar el evangelio y no juzgar y presentarnos ante nuestro Padre sin careta, sin máscara, sin KN95 humana, porque eso lo protegerá del coronavirus en gran medida, pero no le va a proteger de la muerte eterna. Que el Señor nos enseñe más. Shalom. Y no olvide que nuestra careta, nuestra KN95, la que más protege, es la sangre de Cristo. Shalom.